Hola, buenas noches. El día de hoy yo voy a hablar sobre los diferentes tipos de desentendimiento moral. Y como un poquito de contexto, el desentendimiento moral se pudiera entender como lo que nosotros nos ponemos a pensar como nos justificamos las cosas para evitar la autocensura y sentir culpa. El primer tipo de mecanismo es la justificación moral, que esto viene siendo que la conducta perjudicial se hace personalmente y socialmente aceptable al presentarla como si sirviera a fines morales o socialmente valiosos, lo que significa que las personas buscan una excusa para algo que están haciendo y decir que es para unos fines con un mayor propósito. Como por ejemplo, en muchos lugares la comida no se puede regalar al final del día. Si no se utiliza, se tiene que tirar. Entonces, si la gente que trabaja ahí se lleva esa comida a sus casas o la reparte en la calle, ellos pueden utilizar la excusa de decir, es que esta comida está buena y si yo la tiro se está desperdiciando. Entonces yo estoy haciendo algo bueno, aunque no es correcto, dándosela a otra gente que lo necesita. El siguiente mecanismo es el etiquetado eufemístico, que la definición es el lenguaje da forma a los patrones de pensamientos en los que se basan las acciones. Las actividades pueden tomar apariencias muy diferentes dependiendo de cómo se llamen. Esto significa que viene muy ligado al lenguaje eufemístico, que básicamente es cambiar la manera de decir las cosas para que no se escuche tan desagradable. Un ejemplo muy común es en lugar de decir que se mató o se murió, es decir, se quitó la vida, se fue a un mejor mundo. Es decir lo mismo, pero con palabras que no se escuchen tan feas. Entonces, el etiquetado eufemístico, un ejemplo podría ser cuando robamos algo, pero en lugar de decir que lo robamos, decimos lo tomé prestado. Estamos cambiando las palabras para no sentirnos mal con nosotros mismos de que estamos haciendo una acción incorrecta. Otro mecanismo es la comparación ventajosa, que esta viene siendo otra forma de hacer que la conducta dañina parezca buena. La forma en la que se ve el comportamiento está influenciada por aquello con lo que se compara. Explotando los principios de contraste, los actos repensibles pueden volverse justos. Ejemplo, si estamos copiando en un examen y nosotros nada más copiamos en dos respuestas, podemos decir, pues yo copié en dos respuestas, pero mi compañero copió todo el examen. Entonces lo que yo estoy haciendo no es algo tan malo a comparación con lo que él está haciendo. El siguiente mecanismo es el desplazamiento de la responsabilidad, que este funciona obscureciendo o minimizando el rol de la gente en el daño que uno causa. Las personas se comportan de formas que normalmente repudian si una autoridad legítima acepta la responsabilidad por los efectos de su conducta. Eso significa que uno se deslinda de la culpa y dice, es que ellos también pudieron hacer algo o no estaba en mis manos. Un ejemplo de esto sería como cuando estamos en un trabajo en equipo y ese trabajo nunca se entrega y podemos decir, es que yo no voy a empezar hasta que él empiece a hacer algo o yo no voy a hacer mi parte porque él tampoco está haciendo su parte. Entonces estamos minimizando nuestra importancia o el rol que nosotros tenemos en ese trabajo y diciendo que la mayor culpa la tiene otra persona. El siguiente tipo de mecanismo es la difusión de la responsabilidad, que es similar, pero a la vez diferente al desplazamiento de la responsabilidad, ya que en el desplazamiento de la responsabilidad simplemente es deslindar tu importancia y sentir que tú no hiciste nada malo y otra persona lo pudo hacer. En la difusión de responsabilidad, lo que pasa es que al estar en un grupo de personas, tú sientes que tú eres menos y que hay otras personas más importantes que pudieron hacer algo para contribuir, por ende tus acciones no importan. El siguiente mecanismo es ignorar o distorsionar las consecuencias, que es ignorar o distorsionar los efectos de las acciones de uno. Cuando las personas realizan actividades que son perjudiciales para los demás por razones de ganancia personal o presión social, evitan enfrentar el daño que causan o lo minimizan. Esto lo podemos ver en muchos lados. Un ejemplo escolar podría ser si alguien le roba dinero a un amigo, pero ese amigo parece que no se dio cuenta o nunca pregunta por el dinero, podemos decir, pues la verdad no le hace falta el dinero o pues no se dio cuenta, entonces no lo necesitaba. Estás ignorando el hecho de lo que hiciste o eliges no ver el efecto para tú no sentirte mal al respecto.
El siguiente mecanismo es la deshumanización, que es como justificamos tratar a los demás con menos preocupación moral y empatía y por lo tanto valida el trato violento, abusivo hacia los demás. Eso significa que nosotros encontramos la manera de deshumanizar a una persona por las acciones que ha hecho o por el tipo de persona que es y por eso nosotros sentimos que son menos y podemos justificar acciones malas. Un ejemplo de esto pudiera ser las cárceles, que por el hecho de que es gente que cometió delitos y está cumpliendo su condena, por ello no se merecen tener condiciones aptas para vivir y por eso las cárceles están en tan malas condiciones. El siguiente mecanismo es atribución de culpa, que significa que uno puede seleccionar de la cadena de eventos un acto defensivo por parte del adversario y representarlo como una provocación inicial. Luego se culpa a las víctimas por causar sufrimiento sobre sí mismas. Esto que nos dice básicamente es atribuir, o sea, darle la culpa a alguien más. La culpa no es nuestra, es de otra persona. Un ejemplo de esto pudiera ser en un accidente automovilístico, si tú vas con un amigo y los dos vienen jugando y chocas, y tú puedes decir, yo choqué porque él me venía distrayendo, cuando ambos venían jugando y no poniendo atención, pero el simple hecho de decir, no fue mi culpa, fue la de él porque él me distrajo, entonces te estás deslindando de la culpa y echándosela a otra persona. Y para concluir la actividad, contestando la pregunta de cuáles tipos de desentendimiento moral son los que más se utilizan en la actualidad, yo pudiera decir que es la comparación ventajosa y la deshumanización. Deshumanización porque principalmente siento que es algo que se ve mucho como justificación a niveles sociales y políticos, por ejemplo en los grupos minoritarios, en los grupos de minorías que tienen muchas desventajas de su forma de vivir y mucha gente no hace nada al respecto o simplemente pues siente que pues así es la vida y así les tocó y no hay nada que ellos puedan hacer, y la comparación ventajosa porque algo así en nuestro día a día que siento que mucha gente hace es compararse con acciones peores para sentirse que no están haciendo cosas muy malas, como por ejemplo toda la gente que maneja súper feo en Tijuana. Mucha gente dice, pues yo me paso el alto, pero hay gente que se lo pasa, yo me paso el alto en amarillo, pero hay gente que se lo pasa en rojo, yo nada más me meto una vez al día a la fila, pero hay gente que a donde va se va metiendo. O sea, para vivir nuestro día a día estamos constantemente comparándonos con acciones peores para sentir que nuestro daño no es tan grave. Gracias.